Hola Rafa, Juan Manuel te habla. Estoy que busco unos vinos. Hola Rafa, ¿me escuchás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien, andás 10 vos? puntos acá. 10 puntos, 10 puntos. ¿Cómo estás? Bien, bien, querido. Acá Sí, estamos, vamos a bueno, empezar. me alegro Sí. mucho. Bueno, después nos llamamos. Sí, después nos hablamos. Después Eh, tenés la otra clase vos también, las de las 18:30. Yo tengo la 18:30. Bueno, nos vemos por Después, allá y en la semana, si no, nos vemos. Estuve con dale, Alejandro, dale. ya te voy Y a contar. estuve con Pachito hablando. Me dijo, me dijo. Así que bueno, espectacular. Bueno, Te dejo un tranquilo. abrazo, Rafa. Déjame tranquilo. Bueno, listo. Ahí estamos, genial. Bueno. Esperamos un poquito más. Bueno, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, profe, se escucha. Sí, Bueno, muy profe, bien. ¿Qué tal? ¿Hay algún alumno que le haya cursado o le haya dado libre conmigo? No, no son recursantes. Bueno, vamos a empezar a... No, yo la estoy cursando por primera vez, doctor. Ah, bueno, muy bien, porque quizás algunos chicos se presentan con el doctor Taza, estamos en la libre, y hay gente que se presenta a la libre, bueno, o la recursa. Así que, bueno, vamos viendo que nos conectemos. Así que no han estado ni en la libre ni la han recursado ninguno. Bueno, vamos a empezar. Hoy va a ser una clase introductoria. Quiero que más o menos refresquemos algunas cosas. Vamos a ver las pautas. Principalmente con los exámenes, con lo que tienen que estudiar, tratar de que ustedes estén organizados. La primera clase estimativa. No sé qué hora, estamos en hora, ¿no? Bueno, yo soy de dar, hoy voy a dar un poquito menos, pero por una cuestión de que soy de dar 1 hora y media y quizás no quiero abrumarlos y vamos a empezar a ver los temas que nos tocan, pero vamos a hacer un repaso de algunas cuestiones que tienen que ver con la forma de aprendizaje de Penal 2, ustedes vienen de Penal 1, y algunas pautas que voy a darles. Vamos a esperar un poquito más, que no sé cuántos chicos, son muchos, no. Ya tuvieron clases ustedes, ¿no? Sí, doctor, somos muchos más, me parece. Bueno, esperamos un poco más para no... bueno, cuéntenme cómo empezaron las clases, con quién tuvieron. ¿Cuántas clases tuvieron? ¿Tuvieron la...? Hasta ahora tuvimos 3 clases. Muy Tuvimos bien. con el doctor Taza, la primera, Sí, después estuvimos con Natalia Castro sí. y ayer tuvimos con el doctor Bianchi. Bueno, con Luciano. Con el doctor Taza que vieron la primera...
No, dio una introducción, algo muy general, términos generales, no vimos algo muy específico. Muy bien. Con Luciano, ¿qué vieron? Ayer vimos el artículo 189 bis, el segundo inciso. Ajá. Estuvimos viendo delitos contra la seguridad pública. Seguridad Tenencia pública. y portación de armas de fuego. Claro, Empezaron por ahí. sí. Bueno. Mm. Y ¿Les puedo después. hacer una pregunta? Sí. Sí, a ver. ¿Está subido o se va a hacer algún tipo de cronograma para tener en consideración cuáles son los temas que se van a ir dando cada clase para poder leer un poco Sí, de antemano? es fácil esto, por ejemplo, es fácil. Yo por mi parte, ustedes van a tener, van a tener conmigo y con Julio Ortiz. Nosotros damos la parte de delitos contra la propiedad. Yo les voy a dar las pautas de qué es lo que va a entrar en la primera parte, ese no es el inconveniente. Se toma lo que se da en clase, se toma lo que se da en clase. Después hay cuestiones de evaluación, las clases van a quedar grabadas, así que ustedes las pueden repasar. Este cuatrimestre, principalmente, quizás con esto de la pandemia y la forma de dar de esta manera tan despersonalizada, cual uno no se halla tanto, es más, dar clase de casa a veces queda un poquito, uno no se siente tan profesor como otras veces. Bueno, yo les digo que mi experiencia como profesor, hace más de 20 y pico de años, ya me encuentro con que quizás tengamos que ver otra forma de apuntar o de llegarles a los fines de que estudien la materia. Quizás para nosotros en otra época era mucho más fácil acceder a los textos porque nosotros nos comunicábamos y nos manejábamos vía textos de libros, y quizás hoy con todo esto multimedia, no sé bien cómo decirlo, quizás el tema del texto y también para bien o para mal el tema de la memoria o la comprensión de los términos sea la parte más complicada, y más teniendo en cuenta que estamos en la parte especial. Quizás estemos atados, ahora lo vamos a ver, a algunos términos que parezcan muy estrictos, pero no sé, ahora vamos a ver hurto. Y la idea de apoderamiento como verbo típico, vamos a la parte general, yo quiero que siempre lean un poco antes para que ustedes lo tengan en cuenta. Pero si uno habla de un verbo típico, no es lo mismo hablar de una sustracción, no es lo mismo hablar de un desapoderamiento, no es lo mismo hablar de un apoderamiento, no es lo mismo hablar de tomar una cosa. Ustedes lo habrán visto, nos pasó el cuatrimestre pasado, tuvimos una revisión de examen, lo hicimos en forma oral, y sobre un tema que ustedes vieron, se vieron varios temas. Se hablaba del término calzado en el momento de estar armado. Inevitablemente la idea bueno, a veces yo creo, y no está mal, que ustedes vienen con un sentido mundano en cuanto a describir las cosas, pero el tipo penal es estricto, e incluso el verbo típico, a ustedes, tanto como fiscal, defensores, o como un doctrinario dogmático, se van a encontrar con que el verbo típico les va a dar el ámbito, las palabras les va a dar el ámbito de aplicación y de descripción. No es, y lo que ocurre es que a partir del término claro surge toda una teoría y surge toda una dinámica. Existe un conflicto que quizás no se encontraba con otras camadas, otros estudiantes, en general, generacionalmente. Que hoy es complicado explicar, o creo que estamos tratando de entender que es difícil esto de que ustedes
precisen términos, nombres, verbos, aun cuando los exámenes son a libro abierto. La complejidad que determina esto es que nosotros, por ejemplo, en una revisión, sin personalizar, ¿no? Dijimos, bueno, no hay problema, relean el artículo, le dijimos qué parte del artículo tienen que verlo, y después lo vuelven a decir. O sea, era inevitablemente... nosotros somos una materia en la cual es difícil que se desapruebe, tratamos de entender todas las... el examen no es la parte más importante para nosotros, por eso queremos que ustedes puedan tener todo el acceso. Pero leyendo aún el código, dijeron los términos en forma inadecuada. ¿Qué pasa? Tiene que ver con algo. En el ejercicio que ustedes tienen, nombran las cosas de distinta manera. No vamos a ponernos a hablar, como se decía en el Golem Borges, que decía, bueno, si en una palabra podría entrar en lo que se puede llamar, en términos semánticos, podría entrar, él decía, en la palabra Nilo entra el Nilo en un poema, ¿no? De Golem. ¿Qué es lo que quería significar? Que a veces la palabra puede denotar el sentido de las cosas. Bueno, en nuestro caso, la palabra, el verbo típico, o la precisión va a ser fundamental para que ustedes puedan entender el tema del tipo penal. Ustedes hace mucho vieron Penal 1, quizás cuando uno ve el tema de Penal 1 es un poco más, como más general, y acá nosotros trabajamos específicamente sobre tipos penales. La idea, en mi opinión, no soy quien sí tomo exámenes libres, pero no soy quien prepara los exámenes, aunque vuelvo a decirles, son exámenes sobre preguntas específicas, se usan multiple choice, se usan casos prácticos en los cuales particularmente no estoy tan de acuerdo, porque creo que sin rudimentos ustedes no pueden expresar, no sé, ¿hay algún músico, algún baterista? Yo toco la batería. ¿No hay nadie el baterista? Bueno, te enseñan, para poder expresarse en cualquier lenguaje musical necesitas lo que se llama rudimentos. Muchos lo logran de oído, solamente los talentosos, pero uno inevitablemente ha estudiado los rudimentos de tambor para poder expresar en ciertas... la expresión musical inevitablemente se necesita. Pero bueno, y nosotros tenemos que tener ciertos rudimentos. Si ustedes no saben esos rudimentos o no pueden entender un tipo penal, yo creo que es, en mi opinión, darles un caso práctico para que ustedes lo evalúen, aún con un libro abierto, no funciona, no lo pueden hacer. Tienen una ventaja, creo que los casos prácticos que se toman en los exámenes no determinan que ustedes aprueben o desaprueben la materia. O sea, con el multiple choice usted aprueba la materia e inevitablemente la comprensión del caso es la que a ustedes les va a determinar si te sacan una buena nota. Creo que no están preparados para qué, y eso es lo que vamos a tratar de que ustedes traten de entender o comprender, no en el marco de 4 meses, sino ustedes lo que tienen que ver es a futuro las carencias o lo que ustedes puedan mejorar para ejercer en futuro como profesionales. Nosotros inevitablemente, a veces consideramos que la carrera de Derecho es un poco pretenciosa en su estructura, en sus contenidos, en su forma de dar, y lo que ustedes tienen que inevitablemente formarse para saber, bueno, a mí me falta esta forma de entender, por ejemplo, el lenguaje de los tipos penales, los verbos típicos, la precisión, para un futuro. Es difícil porque a veces uno tiene que cambiar sobre la marcha e inevitablemente tiene que ver con la forma de estudio, ¿no? Nosotros se apelaba mal, en aquel momento nosotros teníamos que descodificarnos hacia no memorizar, no utilizar, queríamos no memorizar tanto porque veníamos de memorizar. Nosotros tenemos que, nuestra religión católica nos hacía memorizar frases, poemas, versos, oraciones. Inevitablemente apelábamos a la memoria, no sé. Al 3er grado te decían, bueno, hay que saber el preámbulo de memoria, y todos repetíamos, no sabía lo que decía el preámbulo, pero uno repetía, bueno,
Tratamos siempre de decodificar que el conocimiento no pasa por la memorización. Ahora, inevitablemente, en materia de un tipo penal que hay algo escrito, uno debe saber que el verbo típico es apoderarse y no es otra cosa. No es, ya no decir que la aportación o la tenencia, como ustedes vieron, dos acciones que vieron relación a las armas, el término calzar no es, o sea, es o portación o es tenencia. Y después si uno dice portación, inevitablemente, esa misma acción típica ustedes van a ver que denota ciertas características de, por decir, el porte, fuera del porte, o sea, portar fuera de un ámbito de privacidad. Bueno, ustedes lo verán como lo habrán visto con el doctor Luciano Bianchi. Bueno, nosotros vamos a empezar con delitos contra la propiedad. Ustedes no tienen el texto o de qué texto van a estudiar esta materia. ¿Saben? ¿No saben? Bueno, nosotros tenemos un blog donde hay artículos sobre casi todos los temas. Se está trabajando en un manual que va a salir el año que viene respecto a materia, y después pueden estudiarlo de cualquier libro. Algo que nosotros, como cátedra, tenemos es que ustedes pueden tener cualquier opinión personal siempre que sea la adecuada al tipo penal. Nosotros no decimos, bueno, si usted piensa de tal manera, no puede aprobar o no es lo correcto. Los libros de parte especial son pocos, las soluciones a los conflictos pueden ser respecto a la consumación, puede ser por un concurso de delitos. Hay muchas formas de verlo, pero de ver algunas modificaciones, pero siempre estamos tratando de analizar el tipo penal y ver ciertas características. También, debo decirlo, el derecho penal, no sé a quién le gusta o no le gusta el derecho penal, tiene algunas características complejas en cuanto al entendimiento. Muchas veces, ¿por qué? Porque no se entienden los procesos históricos en los cuales se desarrolló el tipo penal por ciertas cuestiones de dinámicos, simplemente. Si ustedes vieron la parte general, con todo respeto, es como que nosotros en la parte general parece, o siempre se dijo, a mí me enseñaron los posgrados que creo, no está mal, ningún libro está mal, le veo, don Fernández, me manejo poco con los chats, los veo poco, pero bueno, cualquier libro les sirve, pero también el texto lo que se va a dar en clase les va a servir a ustedes para el examen. El examen, yo no sé si va a ser presencial, de manera tal que, porque se puede dar en este caso este cuatrimestre presencial, no se sabe el examen. Si era como antes, es directamente por Zoom, es a libro abierto, era con multiple choice, quizás es un poco más difícil. Yo soy partidario, como en la parte general, de que ustedes, como en la parte en materia de libre, que ustedes primero puedan desarrollar un tema. Es decir, si nosotros vamos a ver delitos contra la propiedad, yo quiero que ustedes, para el examen, sepan, en general, distinguir las figuras y cierta lógica que hay. Nosotros tenemos, siempre digo lo mismo, recién decía respecto al derecho penal, que tenemos esa cosa de considerar los penalistas que el derecho penal es inabarcable, es algo con una dinámica arrolladora, como que siempre cambia. Y realmente uno podría decir que ciertos acontecimientos dogmáticos o ciertos trabajos monográficos terminaron construyendo lo que es la teoría del delito. Las razones históricas estuvieron. Ustedes sabrán que el derecho penal estuvo cruzado principalmente por las guerras, la Primera y la Segunda Guerra, por los movimientos iluministas al inicio, por el nazismo, inevitablemente. Tiene una tradición germánica de manera como es nuestra filosofía, y ha tratado de evolucionar a partir de esos procesos históricos.
siempre intentó el dogmático en general resolver los conflictos de manera tal de que le pueda dar una solución totalmente aséptica y casi robótica de las cuestiones. Por eso nosotros tenemos grandes teorías funcionalistas, ustedes lo van a ver, donde inevitablemente todos aquellos conceptos aleatorios, o como se les puede decir, oscuros, han tratado de ser eliminados. Por eso la idea de que muchos consideran la teoría del dolo solamente con conocimiento, no con voluntad, el tema del dolo sin conocimiento, bueno, cuestiones que tienen que ver con... Pero nosotros lo vamos a ver desde un punto de vista histórico todos los procesos. ¿Ustedes tienen un código penal a mano? Fundamental. En filosofía o en letras, ¿alguien estudió letras? No. Lo que trabajamos es en filosofía y también en letras con el tema de lo que nosotros decimos artefactos. Ustedes lo que tienen que tratar desde el punto de vista del estudio es trabajar el artefacto. El artefacto no somos de un código penal, y lo tienen a mano, cualquier código penal. Ustedes se van a encontrar que el código penal, eso inevitablemente lo consideraba Ferrajoli en una... Si ustedes ven el código penal, yo lo pongo acá, van a tener un código penal donde las normas que vamos a tratar nosotros de ver van a alcanzar hasta el 316, 134 páginas. Pero el Código Penal, ustedes van a ver que más o menos por las leyes complementarias tienen 633 páginas. Quiere decir que todo esto pertenece a leyes especiales, con tipos penales especiales, ¿de acuerdo? Y que algunos están bien sistematizados y otros no. Por suerte, siempre digo lo mismo, uno puede aprender el derecho penal a partir de los tipos penales que uno puede comprender y ahí analizar otros. En los delitos contra la propiedad nos vamos a encontrar con ciertas características. Vamos a ver, quiero que abran el código, artículo 162. Vamos a estar en el título 6, capítulo 1, el hurto. Tenemos una sistemática. Si nosotros vamos, yo les pido que tengan los ojos puestos en el Código Penal por un segundo. Vamos a tener el 162 como hito del primer capítulo. Esto es sistemático. Lo primero es visualizar. Siempre digo lo mismo. Visualizamos y después vamos a analizar. El hurto, 162. Quiero que lo marquen con un lapicito. Pasamos al capítulo 2, robo, 164. Capítulo 3, extorsión. Quiero que marquen el 168. Capítulo 4. 172. Estafas y otras defraudaciones. Marquen el 172. Si ustedes ven, seguimos trabajando sobre el hecho. Ustedes se van a encontrar con el 162, un artículo que va a hablar del hurto, y después se van a encontrar con otras figuras que tienen el inciso, el 163 con varios incisos, 163 bis, el robo, el 164, 165, y después nos vamos a encontrar con el 166, distintos tipos, distintos incidentes, bueno, incisos, 167, bueno. Ustedes lo que vamos a ver a vigiato, que es una parte especial, en el 172 pasamos a ver. Se van a encontrar en el 173 con una enumeración que en un principio parece abrumadora, y lo es. 174 y 175. El capítulo 4 bis de usura no lo vamos a ver. Primera observación. Nosotros, en esta primera parte, vamos a llegar a ver hurto
más las figuras especiales de hurto, agravado, robo, el 164. Por las otras características, inevitablemente. Se va a encontrar con una figura paradigmática que se ha escrito mucho y está en el blog, porque en el blog penal Penal 2 MDQ, el blog, ahí hay artículos sobre casi todos los artículos, sobre todos los artículos del código. El 165 va a ser paradigmático. Es lo que se le dice robo con ocasión de robo, robo con homicidio. Ustedes después lo van a ver, seguramente con Julio Ortiz. El 166. Y en la extorsión también, ¿no? Vamos a llegar a la extorsión. De manera tal que, quiero que anoten, para la primera parte, con nosotros, todos los viernes, vamos a llegar a ver, antes del examen, hurto, 162, todo el capítulo de hurto, el de robo, hasta el 167, abigeato lo van a ver directamente por un artículo que está en el blog que escribió el titular, el doctor Taza. Extorsión, 168, y quizás lleguemos al 172, la primera parte, que es la estafa en forma general, no las especiales del 173. Ventajas de todo esto. La primera ventaja que nosotros tenemos es que estamos ante delitos contra el patrimonio. Ustedes, ayer, por ejemplo, con Luciano empezaron delitos contra la seguridad pública, que además tiene un montón de subgrupos. Por decirlo así, ustedes vieron una parte de delitos contra una figura de peligro común, un delito contra la seguridad pública que tiene vinculación con la tenencia, aportación, fabricación, acopio de armas, todas las figuras que ustedes tienen. Pero ahí van a empezar el título de la seguridad pública por incendio, estragos, van a encontrarse delitos contra la salud pública, entre los cuales puede estar el 208, las figuras de curanderismo, charlatanismo, prestación de nombre. Van variando, se van a encontrar con delitos contra el orden público, otro subgrupo, asociación ilícita, apología del crimen, instigación a cometer delitos, sigo diciendo 210, 211, 212, incitación pública. Van a encontrarse con delitos contra, dentro de la seguridad pública, van a encontrarse con delitos contra el orden público. Después van a haber delitos contra la seguridad de la nación, la tradición, van a haber delitos o atentados contra el orden público y la vida constitucional, la rebelión. Particularmente se van a encontrar muchos subgrupos con algunas complejidades. Incluso con características, porque ustedes van a ver, se van a encontrar, por ejemplo, en el 186, inciso segundo, cuando vean incendio, explosión, inundación, en el estrago se van a encontrar con una figura calificada, que es el estrago rural, y que tiene alguna connotación antigua, de que sería como un daño calificado metido ahí en un delito contra la seguridad pública. También vieron que el delito de la seguridad pública tiene, por suerte, la dinámica de un grupo de figuras de peligro, lo habrá visto ayer. Inevitablemente, nuestro código, y esto tiene que ver, tiene en las figuras de seguridad, en los delitos contra la seguridad pública, y casi en todas las figuras de peligro, ¿qué tipo de figuras de peligro? Figuras de peligro concreto, pero acá con otras características, son figuras de peligro común, tienen una construcción, además tienen que afectar una generalidad o interdeterminación de personas, eso es lo que van a ver seguramente. Entonces, nosotros tenemos un par de construcciones. También nuestro código sigue las figuras casi siempre de peligro concreto. La figura de peligro abstracto, antes se decía que había una presunción antigua en la jurisprudencia de los 40, una presunción de iure, de que se afectaba, ya esa conducta afectaba directamente al bien jurídico protegido. Hoy no existen las figuras de peligro abstracto con presunción de iure, de manera tal que casi todas se van a transformar en figuras de peligro concreto.
No sé, cuando ustedes vean, no sé, accidentes o delitos contra la seguridad de alguna aeronave, nuestras figuras van a ser de peligro concreto, porque crean de un modo peligroso una seguridad de una nave, puede ser, bueno, cualquiera de esas formas, se van a encontrar con figuras de peligro concreto. ¿Por qué? Porque nuestro código sigue figuras de peligro concreto por la corriente. Proyecto de 1891, esa corriente de figuras de peligro concreto venían del código italiano. Inevitablemente en FRAC, el código alemán, las figuras eran más de peligro abstracto. También escoger nosotros sabemos que en materia de derecho penal nosotros tuvimos, el código del 21 tuvo bastantes logros. Nosotros seguimos una tradición italiana, pero además también fue uno de los primeros códigos que no fue influenciado por el positivismo jurídico reinante en la época. Fue un buen código, sigue siendo un buen código, a pesar del archivo. Y una de las características fundamentales que tenía nuestro código, lo estamos viendo, es que estructuraba los títulos y los capítulos en títulos, en grupos y subgrupos de bien jurídico protegido. Recién dijimos, la seguridad pública, como un bien, como figuras de peligro común, tienen subgrupos. Salud pública, van a encontrarse ustedes también con salud pública en algunas figuras particulares, orden público, determinadas manifestaciones de seguridad. En nuestro caso, lo que nos vamos a encontrar son con figuras, delitos contra la propiedad. Las figuras de delitos contra la propiedad tienen, como le dicen los americanos, la característica de ser construcciones paradigmáticas de delito. ¿Por qué paradigmáticas? Porque inevitablemente uno observa un paradigma detrás de la protección de la propiedad. Si uno tuviera que... Algunos autores dicen que el concepto de propiedad, entendido a partir de estas figuras, que la figura de hurto fue la primera figura protegida porque fue la del ganado en el pueblo hebreo, y dice que fue el primer pueblo que siendo nómade el pueblo judío creó el ejército y además creó para poder pastar y moverse, bueno, fue el primer... Todas esas cuestiones tienen una construcción original que va casi desde la Biblia, de manera tal que tenemos una construcción paradigmática. Inevitablemente es mucho más fácil hablar de un hurto, un robo, en un sentido casi común o mundano, que en una intermediación financiera o en una omisión de presentación de declaración jurada en forma maliciosa, porque los bienes jurídicos son distintos. Como hemos visto, ustedes ven en el código, vamos a tener en cuenta los delitos que vamos a ver desde un punto de vista muy particular, que son delitos que protegen bienes o de un derecho penal nuclear. Más allá de cualquier concepción del derecho de propiedad o del concepto de propiedad, que ahora vamos a ver que no es el adecuado, el concepto son delitos contra el patrimonio. Nos vamos a encontrar con figuras en las cuales se protegen derechos nucleares. Cuando digo que hay delitos, inevitablemente ustedes habrán visto, en la parte, es muy común decirlo, desde el punto de vista de la parte 1, la parte de penal 1 y la dogmática, hablar del concepto de inflación penal. Ustedes lo habrán visto, lo vieron en penal 1, la idea de la inflación penal. Pero el concepto de la inflación penal también va paradójicamente de la mano de procesos históricos. O sea, cuando nosotros vamos a dar delitos contra la propiedad, nos vamos a encontrar claramente, y no tanto en las defraudaciones especiales, donde hay cierta dinámica, con la protección de un bien jurídico casi de carácter personal, individual, nuclear, como puede ser la propiedad o el concepto de patrimonio. O sea, vamos a estar protegiendo el hurto, la propiedad del hurto, ante el robo, ante la estafa, ante el abuso de confianza, ante la defraudación, ante la extorsión. Y vamos a ver que en el caso de la extorsión se van a combinar dos bienes jurídicos, el de la propiedad y el de la libertad. Pero inevitablemente va a preponderar, a pesar, será uno de los casos que vamos a ver en la extorsión,
donde el bien jurídico más grave, que es el de afectado, de más importancia, que es el de la libertad, y que va a agravar severamente la conducta, no es el bien jurídico fundante, que aunque sea de menor valor, siempre va a ser un delito contra la propiedad. ¿Por qué? Porque el fin en eso es afectar la propiedad. Bueno, después van a ver sustracción de cadáveres que no tiene nada que ver y que tiene que ver con otra forma de extorsión que ya no se llama más, que es propia de la época de la Carrara. Bueno, de manera tal que nosotros demos la ventaja de encontrarnos con bienes jurídicos en los cuales casi todos saben lo que es un hurto, un robo. Han dicho, bueno, no sé, yo soy hincha de Boca, el VAR nos robó con Mineiro, el término robo, 2 veces. 2 veces nos robaron. 2 veces, muy bien, 2 veces. A la ida y a la vuelta. Exactamente, es concurso real eso, es concurso real. 2 hechos. Pero bueno, pero uno usa el término robo. ¿Qué es lo que digo? Uno no dice, bueno, acá hay una intermediación financiera en el caso. Cuando uno está cambiando figuritas, dice, no, acá hay una intermediación financiera. No hay ningún. En el robo nosotros tenemos la suerte de que hay un sentido mundano o de comprensión. Ustedes podrían saber la diferencia entre un hurto y un robo sin necesidad de estudiar. Pero también existe un grupo que tiene una dinámica. Vamos avanzando. ¿Cuál es el primer delito? ¿Por qué el hurto es el primer delito del capítulo de delitos contra la propiedad? O del patrimonio, si dijeron la propiedad. ¿Por qué el hurto? Porque no se emplea la violencia, Puede ser supuestamente. porque sea más leve. Lean el 162 y lean el 164. Dígame qué tienen en común y qué no tienen en común. ¿Qué tienen en común? El apoderamiento ilegítimo. Sí. El apoderamiento ilegítimo de una cosa ¿Y mueble. qué más? ¿Y qué Y más? que, por ejemplo, total o sea, que sea propio o que no sea propia, o que sea parcialmente. La escala mínima. Que en Si el yo- robo hay violencia sobre las cosas de las personas. Sí, pero más fácil. Porque una de las cosas que nosotros tenemos, los abogados o los que estudiamos, es utilizar algo muy sencillo que es la simple lectura. Si yo paso, saquen la penalidad, siempre vamos a estructurar, después le voy a decir cómo leer un tipo penal para denotar ciertas características, como si fuera el análisis de un sujeto predicado en materia de, me sale un poco el profesor el profesor de lengua antiguo, no sé, gramática. Pero fíjense, si yo saco la penalidad, que no es tan importante, las penas no son importantes acá, salvo que tengan que ver con alguna interpretación de figuras, o sea que una figura no sabemos si es básica o agravada, o si hay un concurso aparente de leyes, ¿por qué? O el concurso de leyes, mejor dicho, a partir del desvalor que pueda haber en la pena. Pues yo digo, el que se apodera ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. En el robo, ¿cómo arranco? El que se apodera ilegítimamente de una cosa total o parcialmente ajena. Si yo voy a hablar de lo que se dice en teoría, ustedes lo van a ver, como la teoría del acto material constitutivo del hurto o del apoderamiento, va a coincidir en el hurto o en el robo. Lo que nos vamos a encontrar, pero vayamos más allá. Primera observación, el hurto coincide, pero se agregan ¿qué? ¿Qué se agrega? No muy técnico. Yo en el hurto tengo un tipo básico. ¿Cuándo se transforma en robo? Con el uso de Cuando fuerza o hay la muchas violencia personas, física. cosas. Fuerza las cosas, violencia de las personas. Y algo muy interesante es, cuando hablamos de la violencia, los momentos de la violencia a los fines de configurar. Nosotros la fuerza de las cosas, violencia de las personas, y momentos en los cuales algo va a decir que es robo. Pero eso lo vamos a ver más tarde. Tiene más cosas, más elementos. Después vamos a decir qué son. Me siguen, de manera tal que hay una relación entre el primer delito que
correctamente empieza con el delito de apoderamiento. Es un delito de apoderamiento. Lo más fácil. Imagínense que la teoría, después van a ver en las teorías de apoderamiento, la primera teoría de todas era la de la Blatty-O'Reilly, que era inevitablemente poner manos en la cosa. O sea, nosotros vamos a estar, ustedes van a ver las teorías, desde la Blatty, que es poner manos en la cosa. ¿Para qué? ¿Para qué? Para la consumación o no del hurto. Esas son las cuestiones, por eso vamos a ver en las próximas clases el tema, y ustedes lo van a ver, las teorías, para ver cuál es el principio de ejecución y la consumación del hurto, cuando hay un apoderamiento, pero también ocurre otra situación. Si yo digo que hay una teoría de la disponibilidad, además del apoderamiento debo considerar otra cosa para ser consumado: el desapoderamiento, como otra fase ejecutiva. Vamos a encontrarnos que poner mano sobre la cosa en la teoría del derecho romano, la Blatty-O'Reilly, va a ser inevitablemente, puede ser un comienzo de ejecución, pero lo que en la doctrina final va a determinar es un concepto de disponibilidad. Cuando la persona, aunque sea brevemente, pueda disponer de la cosa, se va a consumar el delito. De manera tal que ya no solamente vamos a tener el apoderamiento en común para robo, la relación de apoderamiento, sino que el desapoderamiento va a ser una fase ejecutiva que nos va a demostrar cuándo está consumado el delito. Eso lo van a ver en todos los manuales, y bueno, y de manera muy, muy clara. Otro de los inconvenientes que tienen las clases es que te graban. Es tremendo, es panóptico, y esto se sube a las redes. La limitación que tengo yo de decir algunas cosas porque estoy grabado y porque voy a ser subido a las redes. Yo creo que esta metodología es totalmente limitadora. Yo le iba a decir un término, yo abuso de ese término, pero es un poco nazi, panóptica, es fatal, controladora. Es más, invasiva. Porque ahora lo que puedo decir, porque antes yo tranquilamente nos juntamos, les pido que no me graben, siempre en clases pido que no me graben, para que yo pueda expresar ciertos defectos. El profesor debe mostrarse abierto a sus prejuicios, a sus ideologías, y debe demostrar desde qué lado está parado. Muchas veces, cuando uno inevitablemente me parece una limitación de grabarse. No me gusta que me graben, no dejan de ser mis ideas privadas solamente para tenerlas en cuenta con... acabo de descubrir algo. Ah, mira. ¿Francisca Bombini está? Sí, estoy acá. A ver. Ahí está. Ah, bueno. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bueno, tu madre una genia, tu papá un genio. La verdad que bueno, me alegro que esté con nosotros. No lo quería decir, pero cuando te vi, bueno, estamos muy contentos. Además, bueno, grandes profesores, y el Bomba, como le decíamos nosotros cuando estudiábamos juntos, un terrible profesor de derecho penal con una gran sensibilidad. Pero bueno, no te intimido más. Si querés, era solamente para saludar. Pero bueno, de manera tal que uno se siente un poco limitado. Yo digo, apaguen, no graben esta clase, y yo puedo criticar a Creo, puedo criticar a los libros, puedo criticar a todos y ponerme en un lugar que quizás cada vez estoy más... Antes era un poco más brutal, por decir las cosas. Ahora estoy un poco más tranquilo. Pero bueno, también el profesor debe decir de qué vereda, de qué lado, de qué margen habla para poder ser criticado, para poder ser limitado, para que las observaciones que uno pueda tener del derecho penal digan, bueno, sí, lo digo desde un margen, desde un costado, inevitablemente esa sinceridad. ¿Por qué? Porque la asepsia no existe, ideológica, no existe nada de eso.
uno trabaja hace muchos años en la justicia, inevitablemente debe decir el contexto ideológico en el cual uno se pronuncia. No para interpretar la ley, porque la ley casi siempre va a tener el mismo resultado, pero inevitablemente para que uno pueda ser objeto de crítica. Lo importante de expresar las ideas no es decirlas, sino ser objeto de crítica y de revisión por los demás. Me parece que nosotros nos contamos un cuetito que viene todo, no sé, de la idea, por ejemplo, en la teoría del delito, todo, inevitablemente tenemos algunas tragedias humanas como hacer jabón con la gente, que determinó que cambiara la filosofía en Alemania, pero también cambiara el derecho penal. No soy muy alemanófilo desde el punto de vista, creo que nosotros podemos tener una tradición más vernácula y manejarnos con otro tipo de derecho. Principalmente lo que tiene que ver con la evolución de la sociedad. Pero bueno, inevitablemente es una cuestión que... Pero bueno, partimos muy sencillo, desde el hurto, el apoderamiento, pasamos al robo, tenemos otras características, después lo vamos a ver. La vigiato, bueno, eso lo ven por su cuenta. La extorsión, que ya dijimos que ya es una forma más compleja. Si ustedes ven, vamos de la forma más sencilla de apoderamiento, que es el hurto, de la forma más sencilla de apoderamiento, que es el hurto, nos vamos hacia la extorsión, que no solamente es compleja, sino que además marca un delito contra la libertad, pero también un delito contra el patrimonio, donde preservando la orientación final o la conexión final del delito termina en este capítulo. Para después llegar a las estafas y otras defraudaciones, formas un poco más complejas. ¿Por qué? Porque ahí ustedes van a ver los medios, el que defraudar, el nombre supuesto, que le hace mala no importa, todas esas cuestiones que son enunciaciones que no sirven tanto porque es cualquier ardido engaño. E incluso va a cambiar la relación de las fases ejecutivas. Nosotros dijimos que para explicar un apoderamiento íbamos a encontrarnos con una fase ejecutiva de desapoderamiento que también va a explicar de qué se trata un delito. Por ejemplo, en algún momento, con las fases, una explicación, con las fases ejecutivas y de la tentativa y la manera en la cual uno piensa que se afecta el bien jurídico protegido, uno puede también tener una posición espiritual respecto al derecho penal. Hay una famosa observación funcionalista donde inevitablemente que lo que se trata de perseguir detrás de esto no son el desvalor del resultado, sino el desvalor de la acción. Lo que trata siempre de penarse es la acción y no tanto el resultado. Siempre las teorías han tratado de ir para ese lado. ¿Por qué? ¿Por solamente penar las acciones y no los resultados? No, porque vamos a decirlo, al principio tenía un fundamento claro, que es la crisis de la teoría de la imputación, y natural causalista, como han visto ustedes, llevó a la crisis del derecho penal. Inevitablemente lo que vieron que el resultado es totalmente aleatorio. El resultado es aleatorio. De manera tal que ¿qué hacemos? Si el resultado es aleatorio, ¿qué eliminamos? El resultado. Lo importante es la acción contraria a derecho. El famoso caso que ustedes van a encontrar, por ejemplo, un autor argentino que se llama Sansinetti, que dice, si dos hermanos están enojados con el padre, tiran una piedra, una pega en un parante y la otra pega en el parabrisas, pero por una cuestión inevitablemente los dos tuvieron la intención de romper el parabrisas, pero se rompe una, no se pena el resultado porque es aleatorio, deberían ser los dos penados por romper o solamente penado aquel que rompe el parabrisas. Lo que estamos hablando es que siempre el resultado va a ser aleatorio. Totalmente. Ahora, lo que subyace es tratar de hacer lo que nosotros decimos un derecho penal más eficaz, desde el punto de vista de la resolución de los conflictos. Algo en lo cual no estoy tan de acuerdo porque la resolución de los conflictos se llega de diferentes maneras y con diferentes teorías. Ahora, esto llevó, por ejemplo, a las teorías muy conocidas en algún momento, quizás la vieron, teorías de los delitos de tentativa. ¿Qué se decían los delitos de tentativa? En el cual
eran una herramienta persecutoria. Si yo digo que aquel que es un gitano carterista en Alemania se subía a un tranvía y él era carterista y fue detenido antes, se dice de que la tentativa de un delito el cual iba a cometer, porque qué iba a hacer en un tranvía si no viajaba hacia ese lugar, inevitablemente esto tiene que ver con algunos indicios. También se usaba el acecho en los delitos contra algún delito sexual, o sea, inevitablemente que es lo que se fue construyendo un tipo penal de tentativa. Bueno, todo esto tiene que ver con las anticipaciones punitivas. Siempre sabemos que nosotros las anticipaciones punitivas se hacen en pequeños casos y de acuerdo a determinados bienes jurídicos. Por ejemplo, vamos a ver que la conspiración no está penada, pero ustedes van al 216, creo que es, no recuerdo bien, que es la conspiración para la traición, dado de que ninguna traición a la patria podrá ser descubierta si no existe un conspirador, y eso es una figura atenuada, aquel que conspire, el que devele una conspiración para la traición tendrá una exención, una reducción de pena. Bueno. Siempre digo que cuando nosotros vamos a hablar de estos, de los delitos en general, vamos a tratar de manejarnos de la manera más clásica, más conveniente posible. El desvalor de acción y de resultado tiene que ver con lo que nos pida inevitablemente el bien jurídico protegido. Ya dijimos el tipo penal y el bien jurídico protegido. Es más, nosotros sabemos que algo que tiene el derecho penal es que nosotros creamos un instituto, fracasa ese instituto y no nos lo podemos sacar de encima. Queda flotando. El bien jurídico protegido empezó como un concepto inevitablemente fallido, pero que terminó, si nosotros lo interpretamos, como un objeto de limitación. El bien jurídico protegido fue la razón por la cual haya tantas leyes especiales que no sabemos bien qué intereses tutela. ¿Por qué? Porque además tenemos la transformación, después del quiebre del estado de bienestar, ustedes lo sabrán, de que el Estado se enfrentó a la persona, se enfrentó al ciudadano. Y no es en términos políticos. No estamos hablando, no estamos hablando de clase política, estamos hablando que el Estado empezó a proteger sus bienes jurídicos en detrimento de los bienes personales de las personas. Por supuesto, se los digo, quizás a algunos les caiga mal, no soy libertario ni mucho menos, ideológicamente estoy, porque parece que no, el Estado lo que hizo es apropiarse de ciertos bienes jurídicos para proteger la subsistencia. Inevitablemente, después del quiebre del estado de necesidad, la relación entre ciudadano y Estado ha sido compleja, convivir. Y no lo hablo solamente en materia de ese mismo Estado, es el que privó de libertad, cometió genocidios, prohíbe libertades. Bueno, en general, no viene al caso. Es más, acá, como está grabado, no voy a hablar sobre la situación de la tortura de la Revolución Libertadora, ni siquiera tampoco de los bombardeos de Plaza de Mayo, porque involucra a una figura excelsa, procuradora de la Revolución Libertadora del derecho penal, que no viene al caso de eso. Pero bueno, si no estuviera grabado, me explayo un poco más. Lo que digo es que nosotros, en los delitos contra la propiedad, nos vamos a encontrar con un bien jurídico que es de construcción paradigmático. No es lo que le dicen los anglosajones, hablan de malum in se, citando que es malo en sí mismo y no malo por ser prohibido. Hay figuras que si no son prohibidas, es raro que nosotros hagamos en el catálogo. En los delitos contra la propiedad vamos a entrar a esa construcción paradigmática en la cual el concepto de propiedad, por más discutido que pueda ser, es protegido y penalmente correcto. El concepto, siempre nosotros dijimos, de hacienda pública es mucho más difícil en los delitos tributarios de definir que en los delitos contrarios. Ahora, lo que hemos visto es que vamos desde el apoderamiento más sencillo, hasta las figuras de desplazamiento patrimonial engañoso.
La figura de desplazamiento patrimonial engañoso, donde incluso puede mediar un abuso de confianza, donde ya no hay un desapoderamiento mediante un acto ejecutivo de la persona, sino que la otra persona dispone de su propiedad en favor de aquella persona que lo engaña o que comete un ardid, y ahí vamos a estar ante las estafas y otras defraudaciones. Lo que digo es que vamos de la complejidad de la más simpleza de la simpleza a la complejidad, siempre teniendo en cuenta el objeto de protección, que es el delito contra la propiedad, que ha sido, como propiedad, tiene un sentido casi de mención limitado a un concepto civil. Lo que se habla es patrimonio en un concepto, y cuando se habla de patrimonio se habla de un concepto de propiedad en torno al 17 de la Constitución Nacional, como aquel conjunto de bienes que interesan a una persona. Pueden ser, incluso ustedes van a ver que va a haber bienes materiales, va a haber bienes personales, va a haber bienes intelectuales dentro de la protección del patrimonio. Esas cuestiones las van a ver ustedes. Hay varias teorías respecto del concepto de propiedad o el concepto de patrimonio. En el hurto, vamos a hacer un ejercicio. Ustedes ahora para la próxima clase quiero que ustedes vean, no sé qué hora es, porque dije que iba a hablar 40 minutos y ya me fui, por eso. No quiero ser abrumado, 17:38. En el hurto vamos a hacer un ejercicio que va a servir para todos los tipos penales. Todos los tipos penales. Lo que quiero es que antes que abran cualquier libro de Creus, porque es difícil estudiar un manual, porque te dicen, ¿admite tentativa? No. Y vos te quedás con las ganas de que te expliquen por qué no admite tentativa. Es difícil el manual, pero lo que por lo menos quiero es que ustedes en los exámenes sepan manejar el tipo penal como un artefacto. Ustedes van y dicen, bueno, será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años el que la poder legítimamente una cosa mueble, total o parcialmente ajena. En esto ustedes van a dividir y van a identificar distintas partes del tipo penal. Lo van a dividir primero en una pena. Si ustedes lo leen, dicen, bueno, la pena es de 1 mes a 2 años. El que les va a decir algo. ¿Qué dice el que? Primero, ¿qué es lo que tenemos cuando decimos el que? La persona. Activo. ¿Quién? Sujeto activo. Sujeto activo. Sujeto activo. ¿Y qué otra característica le da la lectura? Si yo digo el que, o digo el funcionario público. La calidad. Sí, ¿eso qué es? Desde el punto de vista de la parte que vieron general. ¿Qué característica le da? Le da las características al autor. Y esa característica especial del autor, ¿qué lo hace? Un delito especial propio. Este es un delito totalmente general desde el punto de vista del autor. O sea, que ustedes ante la primera lectura va a decir, bueno, lo puede cometer cualquiera, porque es el otro es el funcionario público, o aquel que no, porque no solamente puede ser, sino que además puede ser un sujeto general y algunos excluidos. La primera observación es que si ustedes ven el tipo penal, lo leen por primera vez, van a decir, bueno, acá es una figura, no es especial propia desde el punto de vista del autor. Se apoderara ilegítimamente de una cosa total, mueble, total o parcialmente ajena. ¿Cómo dividen después? O sea, tenemos pena, tenemos autor, después lo demás, ¿cómo lo dividen ustedes? Simplemente desde el punto de vista, yo agrupo esto por acá, no digan, no lo califiquen si ustedes no pueden. Pero decir, bueno, yo me parece que esto va por un lado, esto va por el otro. ¿Se entiende? Cuando ustedes leen un sujeto predicado, dicen, bueno, este es el sujeto, este es el predicado, el sujeto tácito, o hay un objeto directo, un objeto indirecto. La acción y los elementos. Cosa mueble podría ser. Bueno, tenemos autor.
Sabemos que el bien jurídico protegido, recién lo explicamos, lo tenemos siempre, es un concepto, el bien jurídico protegido, que es un concepto de qué características, cuando hablamos de patrimonio. Muy sencillo eso. Si no está en el tipo, el bien jurídico protegido, ¿qué es? Para algunos autores, o como concepto inicial. Es un concepto pretípico. Es más, si nosotros tomáramos a la teoría del delito en términos monográficos, que tampoco está tan mal, son un par de monografías, el concepto de objeto de bien jurídico protegido antecede al del tipo penal, es previo, y fue fallido, ¿por qué? Porque trató de ser la mirada iluminista de ¿qué? De que el bien jurídico protegido tenía que tener un sustrato penal común todos los delitos. Y lo que se vio es que inevitablemente todos los delitos no protegen el mismo sustrato común, que era la lesión a un derecho subjetivo. El iluminista lo que decía, todos los delitos lesionan a un derecho subjetivo. No, no están así. Las cuestiones, bueno, Honig, después ustedes lo van a ver, precisamente en la parte general lo han visto. Advirtió de que las razones en las cuales se tipifican son de muchos órdenes. De manera tal que es un concepto pretípico, y sin embargo, cuando no se afecta al bien jurídico protegido, la conducta es atípica. Porque en Constitución de Zaffaroni dice que la forma de resolver una conducta en la cual no se afecta el bien jurídico protegido es la atipicidad. ¿Por qué? Por falta de lesividad, principio de lesividad, que han visto en la parte general. Tenemos un bien jurídico protegido. Tenemos un verbo típico. Un sujeto, un verbo típico. El ilegítimamente, ¿qué será? Ustedes ya lo vieron ayer. El ¿O no? ¿No lo vieron? Ayer lo vieron cuando vieron ilegítimamente. Sería la persona que no es titular del... Victoria Márcico. Una autorización. Después vamos a ir a lo que vos decís, porque es un paso con posterioridad. Todavía estamos viendo que nos agrupemos. Ustedes van a decir, apoderarse legítimamente es la acción típica es apoderarse legítimamente o va a ser separada. Ustedes ya lo vieron en la aportación, en la tenencia. ¿Qué dice? Tener... Tiene autorización. Tiene autorización, claro. Por eso, bueno, muchas veces decía que sí la autorización legal, que podía ser legítimo o no. Bueno, ustedes lo vieron, ¿qué se decía de eso? Cuando decimos ilegítimamente, ¿qué estamos hablando? ¿De un elemento distinto de la acción o no? No, tiene que ser conjunto a la acción. ¿Sí? Algunos hablan de modalidad de acción. En realidad, más técnicamente estamos hablando de un elemento normativo. Este va a ser un elemento normativo. ¿Que dónde va a estar los elementos normativos? Para decir, esto es ilegítimo. Cuidado que lo normativo en penal no tiene referencia con una norma específica, sino con una construcción en la cual decimos, bueno, normativamente va a ser ilegítimo. Ustedes van a ver cuándo el apoderamiento va a ser ilegítimo. De manera tal que ese elemento normativo, ¿en qué tipo está? Y ahí vamos a lo que decía Victoria Márcico. ¿Tipo objetivo? ¿En el tipo objetivo o en el tipo subjetivo? Objetivo. Sí. Objetivo. ¿Y por qué no? Y el subjetivo del hurto, esto es todo solamente es un coaching, una cosa para que ustedes se larguen, miren el tipo penal, empiecen a evaluar. Ustedes, como me decían a mí, ustedes son abogados de derecho penal 1 igual que yo. Por supuesto que vieron 4 meses, no es así. Pero lo que digo, si ustedes, el tipo subjetivo... ¿Estuvo la intención? ¿Está escrito acá? ¿No está escrito? Solamente de la lectura, no de sus reflexiones, de la lectura. Alguien dijo, Victoria Márcico, que tenía que ver con el tipo subjetivo. Dijimos que era un elemento normativo y que como elemento normativo estaba dentro del tipo objetivo. El tipo subjetivo
casi siempre no va a estar escrito. Sí, lo que vamos a encontrar es algunas cuestiones que puedan obedecer, algunas estructuras, van a ver en varios artículos, que refieran a alguna cuestión relativa al dolo o al tipo subjetivo. Si vamos a decir el que con malicia, el que vamos a decir el que a sabiendas, inevitablemente va a hablar de un dolo directo que además va a tener que ver con despejar ideas de dolo eventual. Pero bueno, en eso hay bastante discusiones respecto de la inclusión a su vez como tipo subjetivo. Pero eso van a ser elementos subjetivos del tipo. Cuando dice el que con el fin, ustedes lo vieron, ¿vieron el 189 primer párrafo? El que con el fin de cometer un delito contra... No, el 189 bis, párrafo primero no lo vieron, ¿no? Vimos solo Vimos el el de segundo. tenencia. Tenencia, no lo vieron. El Bueno, 189 bis. En el párrafo segundo primero dice párrafo. el que con el fin, o sea, inevitablemente traslada un elemento subjetivo en el cual se comete ese delito, que son delitos subjetivamente configurados. Después van a ver que los delitos subjetivamente configurados, no los quiero complicar, se han visto en que son de resultado cortado, mutilado de 2 actos. ¿Se acuerdan de eso o no? No. Bueno, entonces no quiero agregar cosas que no son necesarias. Pero bueno, deben conocer que en los delitos subjetivamente configurados va a haber algunas clasificaciones extrañas, resultado cortado, mutilado de 2 actos, porque es de la traducción, que viene así, queda un poco mutilado de 2 actos, da a películas slasher donde una persona con un hacha corta por el medio de otra persona. Pero bueno, pero es así, queda feo, pero es así, mutilado de 2 actos. Pero eso no tiene nada que ver, porque eso lo van a ver en algunas figuras específicas. De manera tal que nosotros vamos casi siempre a tener, usamos el 162 de excusa, la pena, el sujeto, que puede ser un sujeto especial, puede ser un sujeto propio, la acción típica, y algún elemento normativo del tipo, el objeto, que es lo que continúa, el objeto, que también va a ser un elemento del tipo objetivo, y quizás en algunos delitos algún elemento subjetivo del tipo que tiene que ver con el tipo penal. El que con el fin, con la intención, bueno. ¿Se entendió? ¿Y cómo se Sí, entra la ¿qué me pregunta? Ah, no, pensé que me parece que no. Bueno, de manera tal que nosotros vemos que la construcción de un tipo penal sencillo, ustedes lo van a ver por su cuenta, va a tener la principal, porque esto es lo que ustedes van a ver. Según el tipo penal, ustedes van a ver algunas características propias de... es como que el tipo penal les va a dejar que ustedes estudien una parte. O sea, en el hurto lo importante que va a ser, más allá del bien jurídico protegido, que ustedes lo van a ver, principalmente el tema de la consumación. Las teorías de la consumación o de la acción material constitutiva del apoderamiento, como dicen algunos, van a encontrarse desde el amotio hasta la teoría de disponibilidad, tomada principalmente en Fallo de Frías Caballero. Esta teoría de la disponibilidad, que se toma a partir de... En el medio van a ver un montón que tiene que ver con la teoría de la remoción de la cosa, bueno, cuando termina configurándose el delito. Lo que les quiero decir, porque ustedes lo van a estudiar por su cuenta, y después lo van a ver, es preferible que vengan estudiados, ahora les voy a decir qué es lo que tienen que ver para la clase que viene, es que si ustedes leen el artículo sin ningún tipo de conocimiento previo, algo van a sacar. Tienen por lo menos que saber agrupar. Nosotros nos vamos a encontrar que, por ejemplo, en el hurto, dijimos, las cuestiones las van a ver las distintas teorías en el apoderamiento, que es apoderarse, y que apoderarse no es sustraer, no es una sustracción, no va a ser un tomar la cosa, en un examen, decir, bueno, el hurto uno sustrae la cosa, no, porque no es sustracción, no hay una idea de sustracción, no hay ninguna figura, esto inevitablemente es el apoderamiento, y cuando uno es apoderado ilegítimamente tiene una cosa total, vuelve total o parcialmente ajena al objeto que van a ver, tenemos esas 3 características. ¿Qué va a denotar el tipo penal? Lo importante de este tipo penal es la teoría del apoderamiento. Bueno. Cuando pasemos al robo, ¿y por qué voy a los tipos penales básicos? Porque si yo les doy el hurto, después le doy los hurtos agravados,
te doy el abigeato, y después voy a robo, extorsión, ustedes no van a poder construir la comparación, que ustedes lo que tienen que saber, delito contra la propiedad, no importa que aprueben o desaprueben, les digo que si desaprueban pueden venir a la libre, preparar un tema que nosotros lo vamos a tener en consideración, si la pierden la cursan. No, acá no venimos a desaprobar. La idea es que ustedes puedan decir, bueno, yo tengo una idea de hurto, tengo una idea de robo, tengo una idea de extorsión, tengo una idea de cuando estamos ante una estafa en la restauración. Después las restauraciones especiales, las vamos a ver por supuesto. Las van a ver por supuesto. Voy a la segunda parte. A partir de ahí ustedes pueden construir, lo van a ver. Ustedes pueden construir la idea, lo van a ver aborto, van a ver el tema del aborto, van a ver el tema de la discusión que existió hasta hace poco con el tema del aborto, van a ver el homicidio, pueden haber, no sé, distintas cuestiones, pero que tienen que ver principalmente con el tipo penal les va a decir de qué. Cuando vayan al robo, ya las cuestiones son distintas. ¿Por qué? Porque vamos a tener el mismo sujeto, la misma teoría para ver la acción típica. Si ustedes saben la acción típica de hurto, saben la de robo. Ilegítimamente ustedes van a ver que es un elemento normativo, el objeto, pero ahí aparece con fuerza en las cosas o violencia en las personas. Ahí va a haber una teoría general de qué fuerzan las cosas, violencia en las personas. Y además, es interesante cuándo va a ser ejercido o cuándo se configura el robo, la violencia, cuándo puede ser ejercido por momentos temporales. Lo que les puedo decir es que el robo es un poco más complejo. Le agrega las características del hurto, como lo van a estudiar ustedes, la idea de fuerza en las personas, violencia en las personas, y además le da a dar características temporales para ver cuándo se configura robo en relación al momento en que se ejerce la violencia de las personas. Y después ustedes van a ver la extorsión. En la extorsión van a encontrarse con las primeras fíjense, el que con intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la misma obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o la de terceros cosas, dinero. Acá ya la cuestión se va a complicar. ¿Por qué? Porque va a haber medios utilizados, va a haber acciones típicas, pero además acciones típicas tendientes a que otro realice otra acción querida. Y todo esto ustedes lo van a ir analizando cuando nosotros veamos en extorsión, se va a dar una clase entera, no hay problema. Lo que digo es que ustedes van evolucionando respecto a los tipos penales, pero los tipos penales deben servirles para que ustedes ajusten o conozcan determinados éticos. Bueno, nosotros vamos a ver, tenemos el viernes que viene, para el viernes que viene, yo quiero que ustedes estudien hurto, la teoría de la acción constitutiva del hurto, lo van a encontrar así, lo van a encontrar como la acción típica, las diferentes teorías para ustedes saber cuándo se consuma, cuándo hay comienzo de ejecución o de consumación. Ustedes se acuerdan más o menos de los momentos, vamos a usar mucho. En Penal 2 se van a usar algunas cosas, las características del autor, las acciones típicas, pero principalmente los momentos consumativos, los concursos van a ser fundamentales. Nosotros vamos a manejar concursos de figuras, ustedes tienen que saber eso, tienen que repasar eso. En la consumación, toda la escala, nosotros van a ver que desde la regla de Ulpiano de que las ideas no se penan como primera, o sea, el pensamiento, las ideas no se penan, hasta los periodos vamos a tener comienzo de ejecución, ideas que no se penan, actos preparatorios, comienzo de ejecución, post-consumación, nos vamos a encontrar con todo. Vamos a encontrar, sí, Sulberti. Una consulta. ¿Podríamos, permítame equivocarme, podríamos estar hablando de intercriminis? ¿Cómo intercriminis? No te entiendo. Sí, claro, al llevar a cabo el camino al delito.
Sí, camino al delito. Sí, el intercrimen está bien. Yo lo que me parece que es mucho más sencillo, el intercrimen está bien, porque uno el camino al delito en temas más técnicos. Pero nosotros lo que vemos es inevitablemente que según la figura que nosotros tengamos, vamos a ver si hay un comienzo de ejecución, por ejemplo. Y según el tipo de figura, acá no tenemos problema porque son figuras inevitablemente que no son figuras de peligro. Pero después vamos a ver qué ocurre con los actos preparatorios, los comienzos de ejecución en figuras de peligro, que casi siempre van a consumar. Cualquier acción va a terminar consumando el delito, ustedes lo van a ver en las figuras de peligro. Pero lo del intercrimen, perdón, no te había entendido, sí. Respecto a esa forma, quizás que antes se decía del intercrimen, el camino al crimen. Profe, Desde ¿le puedo hacer ley- una consulta? Sí. Con las teorías que dijo que tendríamos que tener leídas para el viernes, ¿se encuentran en el blog para conseguirlas? Sí, creo que están en el blog en algún artículo. También están, la van a encontrar las teorías. También está en el libro de Taza. El doctor Taza a veces no quiere recomendarlo, pero bueno, yo creo que la mejor obra, porque es en extenso, que tenemos en la parte especial, que podemos recomendar nosotros, si bien nosotros se va a trabajar sobre un manual, es la del doctor Taza. ¿Ustedes lo ven? Es un código penal. Me mata porque el doctor Taza no lo promociona. Son varios tomos, pero por ejemplo, acá van a encontrarse con figuras. El libro no sé si está en la biblioteca, el libro es un poco extenso, pero bueno, la idea es que ustedes trabajan con Creus. En Creus seguramente están esas teorías. Y si no, lo bueno es que nosotros las explicamos en clase, así que van a quedar grabadas en la clase que viene. Yo lo que ocurre, la primera clase, prefiero que ustedes lean para poder nosotros desarrollar todas las teorías, porque que yo repita algo que ustedes no leyeron, inevitablemente no va a tener el tipo de comprensión. Me acuerdo que yo, cuando fui a guitarra, era medio no sabía tocar bien guitarra, iba un profesor, siempre batería toqué con más, estudié más y me cuesta menos, pero en algún momento todos los bateristas queremos ser guitarristas. Y todos los guitarristas quieren ser cantantes, no sé por qué. Pero bueno, y cuando fui a guitarra, tuve un profesor que eso es otra de las cuestiones que tenemos que ver, por eso quiero que lean. Yo no estudiaba las escalas, era un desastre, no me salía. Y cuando llegaba como para hablar de música. Y él me decía, vamos a hacer una cosa, esta hora vamos a trabajar. Entonces, con el conocimiento previo de la guitarra, era una hora donde se trabajaba. Y ahí era complicado porque no llegabas a los 10 minutos. Si ustedes pudiesen, pero no es ahora, traer todo sabido, nosotros trabajaríamos sobre lo que ustedes leyeron. Eso sería lo ideal. No les pido que hagan eso, pero sí por lo menos les anticipo, clase por clase, lo que se va a ver, de manera tal que ustedes lo tienen que tener leído. Esto lo buscan. En estas acciones constitutivas pueden fijarse. En internet debe haber monografías sobre eso. En el blog va a haber seguro. En Creus debe estar. Yo hace mucho que no sé cuál Creus. Es Creus Compadre que tienen ustedes. Inevitablemente van a estar estas teorías. Las teorías son sencillas, no es necesario que nadie les va a pedir que desarrollen las teorías en un examen. Pero cuidado, si ustedes saben, todas las teorías van a terminar sabiendo que el defecto hoy del estudio, por tiempo, no sé, quizás por el trabajo, es que nosotros estudiamos sobre tratados, todas las materias. Al estudiar sobre tratados, es más fácil entenderlo, porque hay un cuentito. Es muy difícil, la verdad, yo nunca pude, en serio, yo nunca pude entender Creus. Realmente me parece que es para, no porque le critique Creus, sino porque es tan acotado que a veces esa forma, pero cuidado, ahora en tiempos de Twitter quizás le es más fácil de mano. A mí, si no me contaban un cuentito históricamente, me decían cómo venía y dónde iba, no lo entendía. Y si no lo entendía, no lo podía repetir. Si no lo repetía, inevitablemente sin comprensión no hay memoria. Sin memoria o con memoria a veces no hay comprensión. Lo que digo es que tiene que hacer un poco de esfuerzo de salir un poco de bueno, es medio así, ¿se entiende? A veces yo entiendo, porque el debate es el siguiente.
¿para qué estudiarlo si está o para qué saber algo si está en Wikipedia o está en las redes? Pero bueno, alguien escribe en las redes, hay que ver si esa información es la correcta. Inevitablemente toda esta cosa nos ha pasado. Tomamos exámenes y salían artículos 300 y pico, 400 y pico, y decíamos, qué raro, si se termina el código. Claro, cuando ustedes vayan a googlear, o cuando estén en el examen, no importa que googleen, pero pongan a Código Penal argentino porque la primera opción es Código Penal mexicano. Y van a citar el Código mexicano. Les digo que fue abrumador el éxito del Código Penal mexicano que nos ha permitido a ustedes empezar a leerlo, porque digo, ¿cuál es el artículo que me ponen acá? Claro, lo googlean, sale primero. Lo que digo es que a veces ir a las redes es como... Hay mucha fake news también, en materia de conocimiento. Agarrar un libro y leerlo tranquilo, no ahora, porque ustedes están estudiando para probar, y a veces cuando uno estudia para probar no aprende. Esa es una regla. Sin embargo, que a ustedes les quede el hábito de que no, me quedé con la espina del que quiera ser penalista, o le guste el derecho penal, diciendo, bueno, se sembró una semillita para que ustedes sigan estudiando. Inevitablemente en 4 meses, en 1 hora, pasándolos de tema a tema, ustedes no van a entender, pero tienen que ustedes, por lo menos, motivarles la enseñanza. Me pasó, cuando yo empecé a trabajar, había como una cosa de temor reverencial hacia los jefes, era distinto, estamos hablando 90. Venía de una enseñanza de los 80. Y nosotros casi que marchábamos para ir nos hacían como marchar, una cosa rarísima, nos trataban como soldados en el colegio. Pero había algo que siempre que tomé como útil, porque siempre hay que tomar algo como útil. Es como que me han dicho que, bueno, ¿por qué? El concepto social de lo pretencioso, que siempre me lo han criticado. Che, qué pretencioso. Si yo te explico esto, te tengo que desaprobar. Si yo te explico esto, te tengo que echar del trabajo. Me pareció violencia laboral. Pero por otro lado, lo que me estaban diciendo, desde otro tipo de disciplina, que hoy no va más, salvo pobre, mi dejado del corazón que juega al tenis, que están 8 horas pobre corriendo y es totalmente marcial, pero en los deportes así, ¿no? Es una cosa distinta. Es que debe haber una inquietud. El primer paso lo debe dar uno. Y ese primer paso es la lectura. Aunque uno no entienda bien de qué se trata, uno primero debe dar el paso para que después le expliquen y le digan, porque si no, inevitablemente es una situación, la situación pasiva del alumno, la situación pasiva de aquel que quiere hacer una carrera en algo, es muy complicado desde el punto de vista pasivo. ¿Por qué? Por 2 razones. No por el tema de aprender, sino por el tema de no poder interactuar sobre el conocimiento. O sea, inevitablemente yo vengo y les digo, esto es así. ¿Y por qué es así? La lectura previa, por lo menos, les da a ustedes el primer paso para evaluar los profesores, para contradecirlos, para saber de qué se tratan las cosas. Eso no importa, es simplemente que ustedes generen ustedes la semillita, porque a mí en el trabajo muchas veces, uno en el trabajo, siempre tantos años, principalmente formando grupos, hoy he escuchado muchas veces, bueno, pero ¿por qué no me explican? Y no, pero sí, yo te voy a explicar, pero inevitablemente una lectura previa, una inquietud, abrir un libro, releerlo, aunque no entiendan nada, esa cosa de tener algo cerca y abrirlo es un segundo. Inevitablemente ustedes van a ver que para probar penal no necesitan muchas horas de estudio. Quizás no lo puedan hacer, ¿por qué? Porque acá no se juzga el 2, o el desaprobar, no sé cómo se pone ahora. Acá pueden desaprobar y ser grandes penalistas. Eso no, son momentos en los cuales ustedes no pudieron estudiar por problemas personales, ustedes no se puede estudiar otra materia, les fue mal, nada lo juzga. Acá las calificaciones y los resultados no tienen que ver. Ahora, esto de que ustedes están estudiando penal y busquen algo, copien algo, traten de leer algo, aunque no lo entiendan, les va a servir. Inevitablemente les va a servir. Yo
Yo sé que la repetición de los hábitos hoy inevitablemente no, es un poco complejo. A mí me cuesta también ahora, porque fui criado en la repetición de los hábitos, en la memoria, y uno trata de construir todo eso. Pero cuidado, que todo de construido eso también, esas herramientas de la lectura, de la reflexión, de parar, de marcar, de anotar, tenemos que hacerlo. Nosotros a veces le quitamos dureza al derecho como ciencia para el estudio. Entonces le es difícil estudiar a ustedes, ¿entiende? Por ejemplo, yo, no sé, voy a la habitación de mi sobrino y veo colgado fórmula, y digo, ¿cómo vas a colgar fórmula? Me parece algo medio freak, ¿no? Pero él se tiene que colgar la fórmula, entonces cuando en un momento de distracción que está acostado ve y la vuelve a repetir, y tiene todo el techo lleno de fórmulas. No digo, ellos son ingenieros, nosotros por suerte no hacemos puentes, digo, ni manejamos aviones, podemos equivocarnos, hay instancias de revisión, pero quizás un poco de disciplina en la lectura y la aprehensión de conocimientos no viene mal, aunque ustedes deben de dar el primer paso. Eso no quiere decir que no lo puedan hacer, no lo puedan hacer, no es ponerme maestro ciruela, nada, es simplemente una recomendación. Es tratar de que ustedes compitan con las mismas armas que tuvimos nosotros. La exigencia, hay veces que se han bajado las exigencias en cuanto al conocimiento, no al examen. Yo digo lo mismo, pueden sacarse un 2, un 4, pero en las inquietudes. Decir, bueno, yo la verdad de penal no entendí nada de lo que me dijo Julián. No entendí esto, pero me quedó que hay que leer, que me voy a fijar en este libro, voy a tratar de ver un poco el derecho penal desde su historia, voy a agarrar, en vez de un manual, un tratado cuando tenga un verano, te van a contar una historia, los clásicos son clásicos, y con eso ustedes van a poder sacarle un poco más de provecho. Inevitablemente lo digo desde el punto de vista del total desinterés en que yo quiero que ustedes sean buenos abogados, ¿no? A mí no me conviene que ustedes sean malos abogados. No tiene y hay veces que puede haber algún tema de competencia. Yo quiero que ustedes tengan el know-how absolutamente de todo, ¿no? Bueno, y también esa disciplina, no identificar ciertas disciplinas personales de estudio con cosas marciales, ustedes pueden hacerlo de la manera más divertida que tengan. Y esto no quiere decir que lo hagan ahora, que quizás están estudiando otras materias o no lo puedan hacer. Lo que digo es que hay que generar una semilla de que ustedes tengan una lectura previa. Yo, me ha pasado que ha venido, hay gente que ha trabajado años con nosotros y nunca tuvo la inquietud de leer el Código Penal. Y es su trabajo. Pero no está esa inquietud. Y si no está esa inquietud, van a trabajar sobre qué, sobre lo que está hecho y no hay reflexión. No hablo del Código Penal, ni siquiera una obra. Y se vive de eso, ¿no? Es como en el fútbol decir, bueno, jugás al fútbol y no corres, ni te alimentas bien. El derecho permite un espacio de relajación y de poca disciplina que ustedes deben tratar de romper, ¿no? En otras cuestiones no sería así, ¿no? Yo tengo un ahijado del corazón, no tengo hijos, tengo un ahijado del corazón, que es un chico sin recursos, que ahora está en Villa María jugando al tenis. Y bueno, y él se enamoró del tenis, se enamoró de una disciplina totalmente, o sea, es por repetición, ¿no? Está 8 horas pegándole en el mismo lugar, apuntando a la misma zona. Manera de repetición. No digo que lo hagan de repetición, pero los hábitos de disciplina para la formación personal no están mal vistos. Eso no tiene que ver con que... Es más, a veces la falta de formación permite que a ustedes no puedan desempeñar libremente su conciencia, sus ideas. Después, simplemente un consejo.
un consejo para que les va a servir, les va a servir a ustedes, para que ustedes puedan competir en igualdad de condiciones. Alguna vez escuché cuando él tenía 8 años, 8 años, empezó tenis, y yo dije, para entrenar tenés que entrenar como Federer. Tenía 8 años, usted va a ser brutal. ¿Por qué? Porque si vos tenés las condiciones de Federer, las vas a descubrir de grande, pero antes vas a hacer el mismo camino que Federer. ¿Se entiende? Si ustedes en algo se destacan, lucen, brillan, trabajen sobre eso. Y a veces las ciencias sociales hemos como que nos hemos revelado, pero quien baila, quien canta, quien toca un instrumento, trabaja constantemente sobre la técnica, la repetición y la disciplina. Muy pocos tienen la suerte de colgarse la guitarrita. Inevitablemente cuando uno lo saca de ahí se dan cuenta que hay eso. Y bueno, en el derecho no perdamos eso, no como estudiantes, porque como estudiantes ustedes tienen que recibirse, es otra cosa, pero cuando ustedes terminan de recibirse y se manejen con un objeto como el derecho penal, que les guste el derecho penal algún día, después voy a decir, siempre lo digo, las posiciones, pero esto también está grabado, las posiciones en la cancha y qué camiseta lleva el derecho penal. Por supuesto le digo que el derecho penal, yo sé que a muchos no les gusta, lleva la dice la espalda dentro de las ramas del derecho. Somos criticados porque somos la única rama del derecho que aplica las garantías constitucionales. Es más, nos hacen mal llamados garantistas. Lo único que aplicamos es la Constitución. Habría que preguntar si en el derecho administrativo no hay una sobreprotección del Estado y el Estado no se aplica las garantías constitucionales. Muchas cuestiones, ¿no? Nosotros inevitablemente las practicamos y las aplicamos, sin mirar a quién. Así debe ser el derecho en todas las ramas, ¿no? Bueno, por eso tenemos el día en la espalda, somos líricos, somos el enganche que menos se usa y más criticado en materia de 10 de edad. Bueno, chicos, terminamos. Ahora tengo que dar otra clase, me tocan las 2 comisiones, también eso me desgasta. Y bueno, espero que les haya gustado y vayan leyendo. Todo lo que es hurto, robo, lo que ustedes tengan, se les va a dar todo lo que tengan en material. Sí. ¿Alguna pregunta? Doctor, una última pregunta. Sí. Sí, discúlpeme. El Código Penal comentado de Basílico, ¿lo conoce? No sé, me lo han nombrado, pero la verdad que, bueno, si sirve. Yo los códigos penales comentados pueden servir si uno sabe el texto, pero inevitablemente prefiero que trabajen con un texto o con lecturas. Traten de, como nosotros no le vamos a dar el código penal entero. Si estamos viendo robo o hurto, traten de juntar material, de dar la lectura sobre eso, teorías. No sé si tematizan, por supuesto que el tipo penal traten de tenerlo aprendido. Aprendido en el sentido de... No recomiendo ni... Porque estuve buscando ¿Qué? ¿Marcelo? Sí. No pude conseguir el libro del doctor Taza, no consigo. Sí, yo... No hay problema porque nosotros los textos se dan en clase y la mayoría están en el blog, hay de casi todos los temas, y no es que vamos a tomar todo el Código Penal, pero traten de leerlo de ese punto. Ojo, con Creus alcance y sobra, chicos, con el material que ustedes tengan. Nosotros no recomendamos nada, pero los clásicos, Creus, Padre, Dona, bueno, doctor Taza, pero bueno, no importa. Es más, él no quiere que recomendar su libro, simplemente por una cuestión de que ustedes tienen la libertad. Acá se puede estudiar de cualquier lado y no va a haber ningún problema, porque la teoría es una sola. Acá no se desaprueba por decir una teoría otra. Lo que quiero es que ustedes sepan el tipo penal y traten de investigar y ver por su cuenta lo que se da en clase es lo que se toma. Casi seguro. Y si no le decimos, esto no se puede ver en clase porque un viernes vamos a tomar tal cosa. No se va a tomar, lo estudian por su cuenta. Nada va a quedar al azar. No es que dicen, bueno, lean todo. No, de parte de nosotros, por lo menos nosotros en el viernes le vamos a dar deditos contra el privado. O sea, hasta acá llegamos. Ustedes lo ven por su cuenta. Por ejemplo, abigeato no lo vamos a ver porque en el blog, y ahí tienen acceso, se escribió sobre abigeato. Por ejemplo, robo con homicidio, está escrito, está casi todo escrito, y además en términos de lectura, donde están todas las posiciones, mucho más fácil para que lo entiendan. Bueno, igual vamos a seguir hablando de material, ustedes vayan viendo y van, así vamos interactuando. Bueno,
Espero que le haya parecido buena Gracias, la doctor, clase. muy amable. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes.